valeroso que Dios le llamó con un propósito en específico. En un momento dado, en medio de una batalla, abrió su boca y, inspirado por el Espíritu Santo, dio instrucciones a la naturaleza para que actuara de una manera extraordinaria. Gloria al nombre de Jesús, y vemos el poder y la manifestación de la gloria de Dios en la vida de los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en el nombre poderoso de Jesucristo? Gloria al Señor. Si no fuera por eso, no estuviésemos aquí en esta mañana. Gloria a Jesús. Si no fuera por eso, no estuviesen nuestros nombres escritos en el libro de la vida y del Cordero. ¿Cuántos creen que es hermoso que su nombre esté escrito en el libro del Cordero? El nombre suyo está escrito en el libro del Cordero, aleluya, y hemos sido lavados con la sangre preciosa del unigénito Hijo de Dios, aleluya. En esta mañana les invito, vamos a estar puestos en pie, vamos a considerar una porción bíblica, gloria a Jesús, en 1 Corintios capítulo 11, vamos a leer unos versos de allí. El tema de esta mañana se me ha asignado traer una conferencia acerca de la Cena del Señor o la Santa Cena. Gloria a Jesús, y vamos a estar hablando con la ayuda del Señor en esta mañana acerca de este tema tan pertinente para nosotros, tan importante. Gloria a Jesús. 1 Corintios capítulo 11, va a buscar allí el versículo 17, búsquelo allí conmigo, vamos a leer unos versos. Pienso que es bien importante leer esta porción bíblica antes de comenzar. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Señor, glorificamos tu nombre. Te adoramos y glorificamos tu nombre. 1 Corintios, capítulo 11, verso 17, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios de la gloria. En esta mañana presentamos esta conferencia delante de ti para edificación de nuestras almas y para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. ¿Puedes sentar? Gloria al nombre del Señor. Usted conoce muy bien el testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que a través de sus escritos nos revela la experiencia maravillosa y gloriosa que él tuvo con nuestro Señor Jesucristo, ese encuentro impactante que transformó su vida, que cambió, aleluya, la vida total de un hombre. Él caminaba de una manera, Dios lo transformó y lo escogió para sí. Y este hombre, las Escrituras nos enseñan que recibió una revelación que ningún otro hombre ha recibido jamás. Y este hombre en sus escritos señala que él fue hasta el tercer cielo. Y en una ocasión, yo estudiando otro tema acerca del reino de Dios, ¿verdad? Cómo el hombre cuando muere, ¿a dónde va?
a dónde iba, a dónde va después de la muerte de Cristo. Vemos como ese lugar maravilloso donde van el pueblo de Dios una vez que muere, ¿verdad? Es el tercer cielo, ese lugar reservado. Antes iban al Seol y en una ocasión hablé un poquito de eso. Este hombre recibió una revelación y él mismo declara que si fue en el espíritu o en la carne, no lo sé. Y hablaba acerca de esta revelación tan maravillosa y este hombre, ¿verdad? Fue un instrumento para construir lo que conocemos, ¿verdad?, como el fundamento de las enseñanzas para la iglesia del Señor. Y yo pues lo pienso un poquito cuando oigo la expresión el arquitecto de la iglesia, que hay gente que lo utiliza. Yo lo pienso un poco porque para mí el arquitecto de la iglesia se llama Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Gloria al nombre del Señor. Pero este hombre recibió una revelación, Dios tuvo un trato especial con este hombre, una manera poderosa, y este hombre instruyó a la iglesia del Señor, fue el último de los apóstoles, y él habla a los corintios en esta ocasión acerca de diferentes asuntos que tenía que tratar. Un hombre que ayudó, ¿verdad?, junto con los apóstoles del Señor a formar, ¿verdad?, a instituir la iglesia, a formarla, a darle las instrucciones, las enseñanzas necesarias para establecer un pueblo firme, para que la iglesia pudiera, aleluya, llevar el mensaje del evangelio. Pero en esta encomienda que Dios le dio a este hombre, se encontró con una serie de situaciones dentro de las iglesias que se iban fundando, que se iban levantando en los diferentes lugares que él visitaba. Y Corinto era, ¿verdad?, una iglesia que había sido levantada por el apóstol Pablo junto con sus colaboradores. Y allí el apóstol Pablo levantó una iglesia y la instruyó en la palabra del Señor. Y nosotros vemos esta carta, Primera de Corintios, del apóstol Pablo. El apóstol se identifica como apóstol del Señor, ¿verdad?, y su autoridad sobre la iglesia del Señor, aleluya, y el deseo y el anhelo de que la iglesia pudiera estar firme en lo que había recibido, en la enseñanza, en la doctrina que había abrazado. Y este hombre se encargó de resolver unas situaciones que más adelante surgieron dentro de la iglesia. Entre estas situaciones, usted a través de esta carta, usted ve muchas situaciones que el apóstol Pablo tuvo que intervenir, incluso enviar delegados, ¿verdad?, en lo que él llegaba nuevamente a las iglesias. Esta carta se escribió aproximadamente para el año 55 al 56 después de Cristo, y él hablaba a los corintios en esta ocasión un problema muy específico. Jesús le había dado un ejemplo, aleluya, de cómo celebrar la Pascua. Jesús vino y estuvo en el mundo y cumplió, ¿verdad?, como judío que era, los requerimientos de la ley, y celebraba la Pascua, gloria al Señor, y participaba del cordero que se sacrificaba en la Pascua. Y el apóstol se encontró con una problemática, y era que muchas personas, cuando se celebraba la Santa Cena, corrían a las iglesias a comer y a beber porque tenían hambre o porque tenían sed. Y la Santa Cena o la Cena del Señor, gloria a Jesús, que aparece mencionada o nombrada por el mismo apóstol Pablo por primera vez en esta porción que acabamos de leer, específicamente en el versículo 19, el apóstol Pablo llama por primera vez la Santa Cena, que nosotros conocemos como la Cena del Señor. Él está hablando acerca de la Cena del Señor, y la problemática que existía era que la gente iba porque tenían hambre, la gente iba porque querían tomar vino, y muchos comían y otros se embriagaban. Y el apóstol Pablo tenía que intervenir con esta problemática porque ellos todavía no habían logrado entender, aleluya, la importancia de la Cena del Señor, su significado, lo que esto conllevaba, la actitud del que se acercaba a participar de la mesa del Señor. Ellos todavía no habían podido entender, no habían podido internalizar dentro de su ser qué era lo que ellos estaban haciendo. Y el apóstol Pablo tuvo que intervenir, y mientras les hablaba, les decía: pero al anunciarles esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Gloria al Señor. Cuando nosotros hablamos de la Santa Cena o de la Cena del Señor, como lo menciona el apóstol Pablo,
no es otra cosa que un rito religioso establecido por Dios mismo. Y nosotros vamos a ver en esta mañana cómo nosotros, ¿verdad?, estamos celebrando la cena del Señor y de dónde surge esto, de dónde es que nace el que nosotros celebremos la cena del Señor. La cena del Señor es un rito religioso que se ha celebrado por las comunidades cristianas a través de las generaciones de tantos años, ¿verdad? Y esta cena o este rito religioso, que aunque quizás suene un poco extraño utilizar la expresión rito religioso, así también aparece en el libro de Éxodo, es un rito religioso, celebrado por las iglesias o las congregaciones primitivas, pero que fue instituido por Cristo mismo, para celebrar su memoria, ¿verdad?, en la víspera de su pasión. Y nosotros vemos en el libro de Mateo, puede buscar conmigo si lo desea hacer así, yo voy a estar utilizando algunas porciones bíblicas. En Mateo capítulo 26, los apóstoles también, los demás apóstoles hablaron acerca de esto. Y Mateo, en su libro, en el capítulo 26, también Marcos, Lucas, habló acerca de esto. Y mire cómo habla Mateo en el 26, dice, y mientras comían, tomó Jesús, imagínese usted que esté sentado en una mesa y está el maestro delante de usted y usted está con los hermanos. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa también, y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Usted ha meditado en esa palabra? ¿Usted ha meditado en eso? Que la Santa Cena, aleluya, no tan solamente la vamos a ver aquí, sino que en un momento dado Jesús dice que no la beberé de nuevo hasta que en el reino de mi Padre lo vuelva a hacer. Yo en lo personal, hermano, yo creo que yo un día volveré a ver a Jesús, aleluya, oficiando la cena, con un pedazo de pan en su mano. Si yo estoy mal, pues instrúyame, pero yo anhelo ese momento cuando yo vea a Jesús y yo lo reconozca partiendo el pan nuevamente y celebrando la Santa Cena con cada uno de los lavados con la sangre del Cordero, aleluya. Oh, mi alma te adora, Jesús, mi alma glorifica tu nombre. Sentados a la mesa del Maestro, comiendo y bebiendo con nuestro Padre Celestial. Existen otros nombres por el cual también conocemos la Cena del Señor. Se le conoce a la Cena del Señor también como Santa Cena. Y cuando decimos o utilizamos esta expresión Santa Cena, nosotros tenemos que distinguir entre una cena común y una Santa Cena. Cuando invitamos a alguien a comer a nuestra casa y preparamos alimentos, lo estamos invitando tal vez a una cena. Pero cuando hablamos acerca de la cena del Señor, no es una cena común, no es una cena cualquiera, es una Santa Cena. ¿Me entiende, hermano? No es un lugar donde uno va a comer, ¿verdad?, con glotonería, no es un lugar donde uno va a comer, hartarse, es un lugar, aleluya, que uno va a participar de la presencia del Señor, uno va a participar de la Santa Cena, conocida también como partimiento del pan, Hechos capítulo 2, 42 y capítulo 20, versículo 27, cuando habla acerca de la reunión de los hermanos y el partimiento del pan. También conocida como la mesa del Señor, eso está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 21, cuando dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Estamos participando de la mesa del Señor, conocida también como comunión o Eucaristía. Eucaristía o Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, cuando habla acerca
de dar gracias al Señor, nos acercamos con gratitud, un corazón agradecido. Supone que una persona que participa de la Santa Cena venga con un corazón lleno de gratitud ante el Señor. Vengo agradecido por lo que tú has hecho por mí. Vengo con gratitud ante tu presencia. Acción de gracias. Cuando Jesús celebró esto, Jesús celebró esto con los discípulos. Usted sabe que ya cuando Jesús, esta última cena, cuando Jesús la celebró con los discípulos, estaba próximo a comenzar a caminar por la vía dolorosa, de camino al Gólgota, a la cruz del Calvario, para entregar su vida por cada uno de nosotros. Y esa fue la última cena que él participó. Y en el capítulo 26 de Mateo, versículo 17, la palabra del Señor dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad y cierto hombre decirle: el maestro te dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: ciertamente uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Acaso seré yo? Entonces respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Y usted conoce, ¿verdad? Y Jesús sentado con los discípulos, celebrando esta cena, le hablaba y les instruía a que constantemente celebraran este rito religioso que señalaba un acto glorioso de parte del Padre a través del Hijo, aleluya, en su entrega por la expiación de los pecados de la humanidad. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodos, el capítulo 12, puede buscarlo allí, nosotros vamos a ver, aleluya, los portentos y las maravillas que Dios hace en medio de su pueblo Israel, a favor de su pueblo. Y vemos, aleluya, un pueblo de Dios oprimido por los egipcios. Y Dios comienza a hacer señales, Dios comienza a hacer maravillas, Dios comienza a manifestar su gloria allá en Egipto para demostrarle a los egipcios que el Dios de Israel era el Dios sobre toda la tierra. Y mientras Dios hacía portentos y hacía maravillas, en un momento dado instruye a su pueblo a través de Moisés y le da unas instrucciones. Le dijo: métase a sus casas allá en Gosén, el lugar, aleluya, que José había escogido para el pueblo. Gloria al Señor. Cuando habló con Faraón, ¿se acuerda de eso? Habló con Faraón: mira, mi padre viene con mis hermanos, vamos a recibirlo, tráelo, ¿qué tierra? Y le dieron a Gosén y comenzaron a vivir en Gosén. Y allí el pueblo comenzó a multiplicarse. Pero cuando llegó el momento de la salida del pueblo de Israel de medio de Egipto, ya habiendo sido anunciada libertad para el pueblo de Israel, el pueblo estaba en Gosén, el pueblo estaba en sus cabañas, el pueblo había recibido instrucciones de coger un cordero sin mancha, sin defecto, aleluya. Y según las instrucciones que recibieron, el animal sería sin defecto. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 y lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes. Tenían que cogerlo en el día número 10 y guardarlo esos 4 días, aleluya, para prepararlo en el día 14. Gloria al nombre del Señor. Ese sería el primer mes del año, el mes de Abib, conocido también como el mes de Nisan. Es el primer mes del calendario judío. Y tenían, aleluya, que tomar ese cordero por cada familia. Y si la familia era muy pequeña, ¿qué iban a hacer? Tenían que entonces unirse con su vecino para compartir ese cordero. Y cuando reunidos en sus casas, decían que cuando sacrificaran al cordero, tenían que tomar la sangre y la pondrían ¿dónde? ¿Dónde la pondrían? Entre los postes de sus casas, ¿verdad? Aleluya, y en el dintel de las casas,
que lo habrían de comer. ¿Cuál era la razón, hermano? Pascua, gloria al Señor, significa pasar por alto. Cuando utilizamos el término hebreo, pesach, significa pasar de. Cuando utilizamos el término griego, semejante al término latín, en griego pascha y en latín pascae, que significa paso. Cuando hablamos de Pascua, significa pasar por alto, pasar por encima. Gloria al nombre del Señor, pasar más allá. Y cuando se celebraba la Pascua y venía el juicio de parte de Dios contra los egipcios, cuando el juicio de Dios viera la sangre de aquel cordero que había sido inmolado, aleluya, y habían sido pintados los dinteles y los marcos de aquellas puertas, el juicio pasaría por alto, porque la sangre de aquel cordero, aquel sacrificio, haría propiciación para los pecados del pueblo de Dios. ¿Usted puede entender eso, hermano? Cristo, cuando se sacrifica y derrama su sangre preciosa en la cruz del Calvario, esa sangre nos cubre a nosotros y nos limpia de todo pecado, pasando por alto, aleluya, el juicio de Dios sobre todos los moradores de la tierra, porque hemos sido marcados con la sangre del Cordero. ¿Cuántos están marcados con la sangre del Cordero? Alabado sea el nombre de Jesús. Tu puerta y tu dintel de tu corazón está marcado con la sangre de Cristo, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dios ha hecho pacto a través de su sangre, a través de su carne con nosotros. Oh, gloria al nombre del Señor. Se celebraba entre las dos tardes, entre la tarde del día 14 y el día 15. Allí se celebraba la Pascua y le dio instrucciones para que, estando allí comiendo panes sin levadura, y le dio instrucciones específicas: no quiero que haya levadura en este tiempo entre el pueblo. En ninguna casa puede haber levadura. Tampoco, aleluya, gloria al Señor, va a salir ninguno de las casas. Van a estar en las casas. ¿De qué manera? Aquella noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias. Ejecutaré mi juicio contra los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y yo veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Cómo te la vas a comer? La comerás así: ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo la vas a comer? Te vas a vestir, no vas a estar en pijama, vas a estar dispuesto para salir, aleluya, porque Jehová está abriendo camino para ti a través de ese sacrificio de ese cordero, con tu bordón en la mano, tu calzado en tus pies, apresurado, comiendo y pendiente para el momento de la salida. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto están esperando, aleluya, el momento en que Cristo, gloria al nombre del Señor, vuelva por la iglesia? El sonar de esa trompeta, gloria a Jesús. Comiendo, aleluya, pero preparados para salir. Preparados para salir, alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria al nombre de Cristo, aleluya. Y la comeréis así, apresurados. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros hablamos de ese cordero precioso, este cordero sacrificado en Egipto, allí en Gosén, era tipo de Cristo. Tipificaba a Cristo, nuestro Redentor, nuestro Señor. Moisés convocó a los ancianos de Israel y le dijo: sacad, tomad cordero por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo, era unas ramitas que se cogían de unas plantas, y mojad la sangre, y esa sangre estaría en un lebrillo. Eso es un recipiente, ¿verdad?, que podía ser un recipiente de barro, y untar el dintel, los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Alabado sea tu santo y majestuoso nombre, Señor de mi alma. Tu casa, tu casa, tu casa, tu familia. Oh Jehová de los ejércitos, mi alma engrandece tu santo nombre. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos
para siempre. ¿Por qué celebramos la Pascua? Porque Dios la instituyó y la instituyó para la iglesia. Y nosotros celebramos la Pascua hasta que Cristo venga por nosotros. Celebramos al Cordero Pascual, celebramos la cena del Señor, la Santa Cena. Gloria al nombre del Señor. Y usted sabe lo que aconteció, aleluya, en aquel lugar. Nosotros vemos que Cristo es ese Cordero Pascual. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, habla acerca de eso. Y nosotros vemos al evangelista del Antiguo Testamento, inspirado por Dios, hablando acerca de ese Cordero maravilloso. Cuando vamos al capítulo 53 del libro de Isaías, vemos a este hombre hablando acerca de un Cordero. Y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El Cordero Pascual. ¿Cuántos adoran ese Cordero precioso? Te adoro, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Mi alma te adora y te glorifica, Jesús. Cuando Dios escoge a Abraham, le da unas promesas y le dice que habría de tener una descendencia gloriosa, maravillosa, innumerable. Y le dice que le dará un hijo sobre el cual reposaría esa promesa, Isaac, el hijo de la promesa. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, el capítulo 22, vemos a este hombre de Dios que recibe unas instrucciones de parte de Dios. ¿Cuáles fueron esas instrucciones? Dios le dice a este hombre: ve a tal lugar y sacrifícame a tu único hijo. Sacrifícame a tu hijo Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y le respondió: heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único, le dijo Dios a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te voy a decir. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo sus 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: mire la expresión de un hombre de fe. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Jehová le dice: ve allá y sacrifícame a tu hijo. Y dijo: yo voy a sacrificar a mi hijo, pero espéreme aquí que yo regreso con él a adorar el nombre poderoso de Jehová. Ve lo que es un hombre de fe, un hombre que está cimentado en la fe. Esperadme aquí, que mi hijo y yo iremos hasta allá y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego, aquí está la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Oh, gloria al santo nombre poderoso de Jesús. Oh, gloria a tu santo nombre, Jesús. El hijo le pregunta a su papá: aquí llevo la leña, veo la antorcha en tu mano encendida, en la otra te veo el cuchillo. Papá,
¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Oh, gloria al nombre de Jesús. Y le respondió su papá y le dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban caminando juntos. Oh, gloria al Señor. Antes de Cristo, ¿cuántos años? No sé. Traté de calcularlo, no pude. Un niño le hace una pregunta a su padre. Le pregunta: papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Cientos de años después, aparece un hombre, uno vestido de ropas diferentes a los demás, un hombre que clamaba en el desierto y gritaba diciendo: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. La pregunta que quedó en el aire en aquel tiempo es contestada por este hombre que Jehová lo escogió para preparar el camino del Señor. Y en el capítulo 1, verso 29 del Evangelio de Juan, aparece la contestación a la pregunta de aquel niñito. Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aparece Juan el Bautista diciendo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A tu nombre sea la gloria, Hijo de Dios. Aleluya. Había una pregunta en el tintero, había una pregunta sobre la mesa que un niño había hecho a su padre, al padre de la fe: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Cientos de años después aparece un hombre vestido, aleluya, con pieles. Ay, mi alma adora tu nombre, Jesús, contestándole la pregunta al niño: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria al Santo de Israel. La pregunta, la respuesta: Cristo, el Cordero Pascual. Mi alma adora a Dios. ¿Cuáles son los elementos de la cena del Señor? ¿Y qué representan? ¿Qué nosotros utilizamos para la cena del Señor? ¿Y qué representan? El pan, que no es otra cosa que símbolo del cuerpo de Cristo. A tu nombre sea la gloria. Soberano Rey, Señor de mi alma, Dios de mi corazón, Rey mío y Dios mío. Mi alma adora y engrandece tu nombre. Amo con toda mi alma, con toda mi alma, con todo mi corazón. Oh, gloria al Santo de Israel. Utilizamos el pan para la cena. Los oficiales vienen, las misioneras, juntamente con el ministro de la casa, nuestro pastor, preparan la cena, la tienen sobre el altar de una manera reverente, de una manera hermosa. Los diáconos, ¿verdad?, comienzan a dar la mano en la planta baja, a repartir ese pedacito de pan que llega a tu mano, ese recipiente de líquido, de jugo, de uva puro, que llega también a tus manos. Y cuando, qué hermoso, para mí es precioso, cuando se me acerca un diácono y me dice, como me ha dicho Violeta, yo aprendí eso de Violeta, que Violeta me dijo una vez, puso: este es el cuerpo de Cristo. Cuando me pone la copa me dice: esta es la sangre del nuevo pacto, esta es la sangre de Cristo, llevándome una comunión con Él, para que yo entienda que lo que yo estoy recibiendo no es cualquier cosa. Amén, hermano. Eso yo lo aprendí de Violeta. Este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo, la sangre del pacto. Alabado sea el nombre de Jesús. El pan, cuerpo de Cristo. Capítulo 22 del libro de Lucas, versículo 19. Dice Lucas aquí: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Símbolo del cuerpo de Cristo,
¿Qué más utilizamos nosotros? El vino. En el caso de nosotros, el jugo de uva puro, ¿verdad? Que, ¿verdad? Sustituye el vino. 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Verdad, Violeta? Por vosotros es derramada. Gloria al nombre del Señor. Tipo de la sangre de Cristo. Cristo es el pan de vida. Nosotros necesitamos estar conscientes de lo que nosotros estamos participando. Jesús fue claro cuando habló acerca de sí mismo, aleluya, y habló acerca de su cuerpo, que estaba siendo entregado, diciendo de esta manera, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. De cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, decía el maestro. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne o mi cuerpo, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto te digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y vivo yo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Alabado sea el nombre de Jesús. El que me come, alabado sea el nombre del Señor. Vivirá por mí, bendito sea su nombre. El que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, aleluya, no podrá heredar el reino de los cielos. ¿Cómo podrá este hombre darnos a comer su propia carne? ¿Será esto un concepto canibalístico? No, hermano, no, hermano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que le crea y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible participar de todas estas cosas. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Oh, gloria al nombre del Señor. El Espíritu es el que da vida, hermano. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Las puedes entender? Le puedes decir al Espíritu Santo, dame discernimiento para yo poder, dame, Padre, para yo poder, abre mi mente, mi corazón. Nosotros gozamos, disfrutamos de un privilegio que pocos tienen. Yo les voy a decir cuál es ese privilegio que pocos tienen. Tengo tiempo todavía. Nosotros celebramos la Santa Cena aquí en esta casa. Y nosotros participamos del pan y del vino de una manera diferente, Yariel, exclusiva, para esta casa. ¿Verdad, Mari? Voy a decir ahora por qué. Usted ha visto
en algún momento dado, cuando usted va a participar de la Santa Cena, que pasa al frente, algún diácono le ha dado una hostia a usted? Una pastilla. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás ingiriendo? Estás comiendo pan sin levadura preparado. No fue comprado, fue preparado, única y exclusivamente para esta congregación, a través de la misionera de esta casa. Y yo en esta mañana voy a insertar en esta conferencia unas preguntas. Yo hablé con la hermana Ana. Mi respeto para usted, hermana Ana, y mi admiración para usted. Yo le voy a hacer unas preguntas a usted para que usted le diga a la congregación. Estas son las preguntas. ¿De dónde obtenemos el pan? ¿Quién lo prepara y por qué? ¿De dónde se obtiene la hostia que participan las otras iglesias? ¿Y qué significa la forma de esa hostia? ¿Y qué le preocupa a usted? Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bueno, vamos a responder en la medida que el Señor nos permita a esas preguntas. Tradicionalmente, por lo menos en el contexto nuestro, ¿verdad?, puertorriqueño, y los que llevan ya años aquí, todos entendemos que generalmente cuando se preparaba la cena, que es el pan y el jugo de uva, generalmente, ¿verdad?, los pastores en sus casas preparaban eso, que pues recae sobre la esposa del pastor. Hay iglesias que lo asignan a alguna anciana, pero generalmente, ¿verdad?, pues es el pastor que la prepara y su esposa. Esa era la costumbre. ¿Y cómo es que preparan esto? Pues compramos la harina de trigo. Si la consigo integral, mejor, ¿verdad? Generalmente la compramos integral. Hacemos una mezcla como si fuéramos a hacer tortas o pancakes. Pues preparamos esa mezcla. Se le echa un poquito de sal, porque la Biblia dice que todo sacrificio tiene que ser salado con sal. Y eso es representativo del sacrificio de Cristo por nosotros, porque Él sacrificó su cuerpo. Y luego, pues en aceite de oliva se moja un sartén. Yo tengo un sartén de hierro, en este caso, pues mojo el sartén, no le echo mucho aceite, sino que lo humedezco y ahí echo la torta y luego se parte en pedazos. Esa es la costumbre que siempre es, ¿verdad?, en la cual se ha llevado a cabo preparar la Santa Cena. Así siempre la han hecho, por lo menos los pastores. Yo llevo prácticamente toda una vida en la iglesia, y todas las iglesias, ¿verdad?, o en la iglesia que yo pertenecí, en las que he pertenecido, pues esa es la costumbre. Y los más adultos aquí, los más mayores, saben que esa siempre ha sido la práctica. ¿Ok? ¿Cuál es el problema hoy día que tiene la iglesia? Nosotros tenemos un problema grave, porque según hemos estado escuchando, ¿verdad?, el desarrollo de esta conferencia o de este estudio, nos damos cuenta que estamos, ¿verdad?, nos estamos envolviendo en cosas sagradas. Cosas sagradas. El ceremonial más importante de la iglesia, el más importante, es el de la Santa Cena. El evento más grande de la iglesia que celebra, ¿verdad?, porque Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. O sea que es un ceremonial como recordatorio, y es lo más sagrado y el evento de más relevancia y más importancia. Hemos hablado en otras ocasiones sobre el problema que tiene esta generación, de que esta generación ha ido perdiendo el sentido de lo sagrado, debido a todos estos cultos paganos que se han ido introduciendo dentro de la iglesia, donde se ha demolido el altar, donde el sentido de lo sagrado del templo, eso se ha desvanecido porque se está utilizando como lugares de entretenimiento, donde se come, se masca chicle, donde usted ve a la gente con las botellas de agua en los bancos. Si usted va a una corte, eso no se lo permiten.
Pero como la gente ha perdido el sentido de lo sagrado del templo, pues hacen esas cosas. Y hemos visto hasta jóvenes jugando videos en los templos, entretenidos metidos en el internet, con los celulares. ¿Por qué? Porque han perdido ese sentido de lo sagrado. Pues de la misma manera se ha perdido el sentido de lo sagrado de la Santa Cena. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que esto es vida o muerte. Vida o muerte. El apóstol Pablo le dijo a los corintios que ya había mucha gente que estaba enferma y otros dormían. ¿Dormían qué? La muerte, el sueño de la muerte espiritual. El sueño de la muerte espiritual. Habían muerto espiritualmente. ¿Ok? Si tendré la oportunidad de volver a resucitar, yo no sé. Porque se nos hace en el libro de Hebreos una amonestación sobre de que nosotros no podemos hacer afrenta al Espíritu de gracia. Y hacer afrenta al Espíritu de gracia es tomar livianamente estas cosas que son tan sagradas. Cualquier cultura que nosotros estudiamos, que nosotros vemos si vamos a otros países, especialmente estos países orientales, tienen un sentido bien elevado y son practicantes de religiones falsas, pero practican su religión bien seriamente. Los que fuimos a Israel saben que llegamos cuando nos metían para ver muchos de estos templos, especialmente fuimos a algunas mezquitas, pues había que quitarse los zapatos, porque allí no se podía entrar con zapatos. Y le daban estolas para que se las pusieran, o sea, porque esa gente todavía tiene un sentido de lo sagrado de su religión y son religiones falsas. Pero ¿qué pasa con los cristianos? Muchos cristianos que han ido a estos lugares no los dejan entrar a esos sitios por la manera que están vestidos. Y eso, ¿verdad? Pues se extiende en todas las áreas y la Santa Cena está siendo profanada. Esto le va a costar a esta generación. Y va a pagar bien caro, porque son cosas serias. Ahora, como la otra pregunta que nos hacía el hermano Juan, ¿qué está usando hoy día generalmente las iglesias para la Santa Cena? Ha habido ocasiones que he ido a algunas iglesias donde se ha estado oficiando la Santa Cena, yo no la he tomado, porque lo que dan es la galletita redonda. ¿Y qué es eso? Eso es la hostia que usa la Iglesia Católica. ¿Ok? ¿Por qué es redonda? Porque usted sabe que el cristianismo en sus principios, ya para el siglo V, aún temprano como para el siglo IV, 5 o 6 por ahí, con la supuesta conversión de Constantino, meten todo el paganismo. ¿Qué adoraban estos paganos a través de las edades? Han adorado al sol, a la luna, a las estrellas. Y la deidad más venerada era el sol. ¿Ok? Entonces usted ve los monjes católicos que se rapan aquí arriba y se dejan la calvita. ¿Por qué ellos hacen eso? En reverencia al dios sol, porque ese culto se introdujo en la iglesia. ¿Por qué ya no es el pan que lo parten? Ya no es el pan que lo parten. Se supone que sea, ¿verdad? Que sea un pedazo de pan y se parta y se le dé a los que participan de la cena. Pero ¿por qué entonces la Iglesia Católica usa ese redondo? También en veneración al dios sol, porque fue un culto que se introdujo ahí. Aquí tuvimos una hermana que ella fue monja y ella dice que ellos preparaban esas hostias, porque así que le llama a la iglesia. Realmente no sé de dónde viene el nombre, no sé si más adelante hermano Juan habrá descubierto, ¿verdad? Estudiado la información, pero le llaman hostia, ¿ok? Ahora, ella me dice que donde ella estaba recluida, en los monasterios, pues ellos preparan eso y ellos los venden. Y ahora las iglesias evangélicas están comprando eso. Ellos preparan eso y se lo dedican entonces a la diosa de ellos, que es la Virgen María, que ellos la adoran, ¿ok? Y eso está dedicado a esa Virgen, porque ahí es que ellos lo preparan. Y eso lo hacen ellos por montones, y por ahí todas las librerías vienen, lo compran. ¿Por qué? Por no pasar trabajo, ¿será? Realmente no sé cosas, cómo sutilmente el enemigo nos engaña a nosotros para pervertir algo tan sagrado y llevarnos a la muerte
espiritual y llevarnos a la enfermedad. Porque por eso hay mucha gente enferma dentro de la iglesia, porque se está tomando bien livianamente algo que es sagrado, porque representa ¿qué? El cuerpo de Cristo. Y ese es el espíritu del anticristo que se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y el espíritu del anticristo se levanta contra la doctrina de que Jesús es Dios, contra la verdad de que Jesús es Dios, y Jesús es Dios. Y si eso simboliza el cuerpo de Cristo, quiere decir que eso es sagrado. No todo el mundo puede tomar eso, no todo el mundo. Y aquí se establece que son las personas ya bautizadas, porque están bajo ese pacto, y aún se le hace la advertencia de que se examine, porque esa es la advertencia que hace la palabra, de que se examine. Y si tú crees que no eres digno de tomarlo porque no estás dignamente vestido, a mí, yo me da pena porque a veces uno le entrega la cena y verme hermanas con las garras de uñas pintadas, un montón de símbolos ahí, cogiendo el pan para tomar la Santa Cena. Si crees que no estás dignamente vestido, que ese día tuviste tremenda pelea con tu esposa, con tu esposo, o que estás enojado con aquel que lleva un año que no le habla, no tomes la Santa Cena porque te vas a meter en problemas. Te vas a meter en problemas con eso. Siempre nos enseñaron a nosotros. Y hay veces que uno, ¿verdad?, pues tiene sus dificultades de la semana, pues mira, mejor me quedo sentado y no me meto en problemas con Dios. Porque eso sí que, eso salva y condena. Salva y condena. Eso es para sanidad de nuestro cuerpo, para sanidad de nuestra alma, pero también puede condenar nuestra alma y nuestro cuerpo. No sé si contesté todas las preguntas. Así que hermano Juan, sigue con el estudio. Agradecemos a la hermana Ana. Una inquietud es que habían, ¿verdad? Y fíjese, hermano, que a mí me parece que nosotros tenemos un concepto equivocado en el hecho de que cuando se pasa a tomar la Santa Cena, vemos que alguien se queda sentado y pensamos que está en pecado, que está mal. Y a veces esa persona es quizás hasta más digna que una que ha pasado acá al frente, que la está tomando la Santa Cena, indignamente reconociendo, sabiendo su condición, que no ha arreglado su vida, pasa y toma la Santa Cena. A aquel que reconoce su condición, que sabe que necesita arreglar y reconoce lo sagrado, como estaba diciendo la hermana Ana, de lo que esto es, pues se retiene y se aguanta, tengo que arreglarme. Pero entonces nosotros, ¿verdad?, siempre pues está esa tendencia de señalar a la persona, mira, este está mal, se quedó sentado, quizás está mejor que tú. Estás reconociendo lo sagrado que es el participar de la Santa Cena. Gloria a Jesús. Así que, si alguna vez nos sentemos, ¿verdad?, que no estamos aptos para participar de ella, vamos a quedarnos sentados para no buscarnos problemas con el Señor. Estamos la vuelta terminando ya, pero antes quisiera yo hablar un poquito acerca de dos conceptos que existen dentro de la iglesia y que influencian la iglesia del Señor. Cuando hablamos de doctrina, vemos, ¿verdad?, que a través de la historia se han levantado, Dios ha levantado hombres, ¿verdad?, para instruir la iglesia, y la doctrina bíblica se ha afectado tal vez por opiniones de hombres, y aunque han habido hombres que han hecho aportaciones muy buenas, también vemos que ciertos hombres, pues, a pesar de que han aportado positivamente, también han aportado negativamente. Cuando nosotros analizamos las doctrinas de Martín Lutero y de Juan Calvino, rapidito, Martín Lutero, este alemán, estableció lo que se conoce como el concepto luterano, y cuando hacemos un contraste entre lo que pensaba Lutero y Calvino acerca de la Santa Cena, ¿verdad?, o la Cena del Señor, vemos, ¿verdad?, que hay una discrepancia, hay una diferencia bien marcada. Martín Lutero, en su concepto luterano, establecía lo que se conoce como la doctrina de la consustanciación. Consustanciación, cuando hablamos de consustanciación, significa
que creemos que realmente el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo está en lo que nos estamos comiendo. Eso es lo que establecía el concepto luterano. Era una presencia real, misteriosa y milagrosa de la persona completa de Cristo en los elementos del pan y del vino físicamente. Por otro lado tenemos a Juan Calvino, el concepto calvinista, que como le dije, establecen cosas que son positivas y también cosas negativas, porque del calvinismo también surge este concepto de salvo, siempre salvo, ¿verdad? Que usted conoce. La doctrina de Calvino o el concepto calvinista se conoce como el concepto de la transubstanciación. Cuando hablamos de la transubstanciación, Manana, si no me equivoco, ese es el concepto que más o menos es el que nosotros abrazamos. Cuando hablamos de la transubstanciación, gloria a Dios, estamos hablando de que se enfatiza, ¿verdad?, esa unión mística de los creyentes con la persona completa de Cristo. Yo copié aquí, dice, la obra y presencia de Cristo glorificado se hace presente en el ejercicio de la participación de la Cena del Señor a través de la intervención divina del Espíritu Santo de Dios, que solo se puede alcanzar por medio de la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que está estableciendo el concepto de la transubstanciación? Es que cuando participamos de la Santa Cena, de los elementos del pan y del vino, es que entendemos que simbolizan el cuerpo de Cristo y simbolizan la sangre de Cristo. Que Dios se hace presente en el ejercicio de tomar la Santa Cena por medio de la presencia del Espíritu Santo de Dios con una fe viva en el unigénito Hijo de Dios. ¿Me entendió, hermano? La consubstanciación es que él dice que esto es un canto de carne, esto es la sangre de Cristo. La transubstanciación significa que es símbolo de o representa, ¿verdad? Significa o representa. Gloria al Señor. Y así, rapidito, ¿qué conmemora la Pascua? Celebraba la Pascua los judíos, conmemora la liberación del pueblo de Israel cuando salió libre de la esclavitud de Egipto. ¿Qué conmemora la Cena del Señor? Cuando usted y yo participamos de la Cena del Señor, ¿qué estamos conmemorando? Estamos conmemorando la obra expiatoria y redentora de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por su iglesia. Amén. Usted cuando participa de la Santa Cena, por eso es que usted ve, hermano, que cuando se participa de la Santa Cena, comienza el Espíritu Santo de Dios a moverse de una manera maravillosa y hay gente que no puede contenerse y comienza a llorar, porque comienza a hacer, comienza a meditar en lo que significa lo que tiene en su mano y ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y lo hace tan patente en ese momento que tiene que gemir, que tiene que llorar. Está reconociendo, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo a través de su participación en la Santa Cena. El cordero se sustituye por el pan y la sangre se ha sustituido por el vino. ¿Para quién es la Cena del Señor? ¿Quién puede participar de la Cena del Señor? Estamos hablando que los que pueden participar de la Cena del Señor son los creyentes en Cristo Jesús. Las personas que han hecho profesión de fe y han confesado a Cristo como su Salvador personal. Cristo la ha instituido para ellos y solamente para ellos. ¿Dónde están los redimidos? ¿Dónde están los que confesaron a Cristo como su Salvador personal? Alza tu mano y adora al Señor en esta mañana, aleluya. Gloria al Señor. Jesús la ministró nada más que para ellos y para los que profesaban ser sus seguidores. Hechos 2, 42, 46. ¿Para quién es la Santa Cena? Para los pecadores arrepentidos, los que han reconocido con su condición, se han acercado al Maestro, se han arrepentido y se han alejado de su maldad. ¿Para quiénes son? Para los que creen en la salvación de sus almas y en el perdón de sus pecados por medio de Jesucristo y que han echado mano de todo esto por medio de la fe y de un genuino arrepentimiento. ¿Para quién es la Santa Cena? Para los que pueden discernir la diferencia entre la comida santa y una comida común. Si una persona no puede discernir entre una cosa y la otra, no debe de acercarse a participar de la Cena del Señor. Cuando nos sentamos en la mesa, que nos sentamos a comer,
pues se supone que usted haga una oración, hermano, antes de comer. Muchas veces la hacemos a la mitad de la comida porque se nos olvida. Pero yo trato de acostumbrar, ¿verdad? Y cuando voy a algún lugar público, trato de hacer esa oración, aunque cuando yo me siento solo en mi casa, hago la oración por los alimentos, y hay veces que la hago la oración mientras voy comiendo, que no debe ser, ¿verdad? Debe ser antes de empezar a comer. Pero cuando estoy en público, trato de hacerla antes de empezar, y mi oración es: Señor, si hay alguien que me está mirando ahora, yo te suplico que tú ministres a su vida de una manera poderosa y grande, y que esta oración sirva para testimonio de esa vida que está mirando. Si me están mirando o no, yo no lo sé, pero me imagino que sí. Pero si usted ora antes de comenzar a comer en un lugar público, usted está dando testimonio, aleluya, a todos esos inconversos que le están viendo. ¿Cuántos quieren adoptar eso desde hoy en adelante? Cuando comamos en un lugar público, vamos ahora adelante, el que te está mirando dice: ciertamente ahí hay pueblo de Dios, hay gente que da gracias al Señor. Y si tiene alguna necesidad y quiere acercarse, sabrá a quién se puede acercar. Ven a Juliana allí orando y dice: wow, esa muchacha orando en medio de este food court, ¿verdad? Que está aquí tanta gente. Entonces, si tiene una necesidad, va a pasar por el lado, a ver si le... Y ven en nosotros, ¿verdad? Un recurso, ¿verdad? Alguien a donde ir. Que estén conscientes del simbolismo de este sacramento y que deseen agradar a Dios. A través de la cena del Señor y la participación de cada uno de nosotros, hay una gracia del cielo que es impartida al pueblo de Dios. Y eso sucede cuando participamos de la Santa Cena. Por eso es que es importante, y se nos está recalcando una y otra vez, que cuando estemos en la casa del Señor le estemos con reverencia. Si estamos participando de la Santa Cena, usted tiene que olvidarse de todo. Que si se derramó el jugo aquel, déjele eso a los diáconos, déjele eso a los que ofician. Usted en la comunión con Dios, hablando con el Señor, porque yo creo con toda mi alma y con todo mi corazón que en medio de la participación de la Santa Cena, el Espíritu Santo de Dios se mueve y ministra la gracia, aleluya, que lo distingue a Él para sanidad, para perdón de pecado, para liberación, para alimentar las mentes atormentadas, gloria al Señor, para romper cadenas, para hacer milagros, para hacer portento y maravilla en medio de nosotros. ¿En qué momento? En ese momento de plena comunión con el Señor. Por eso es que usted ve a veces, yo lo digo como si fuera un oleaje, ¿la Feldín? Como si fuera un oleaje, y de momento usted oye el grito por allá, y de momento el grito va corriendo, ¿no? O sea, y ese grito va corriendo y de momento se vuelve, ¿verdad?, un mover del Espíritu tremendo, porque hay una plena comunión con Dios, porque hay un pleno discernir entre lo que yo estoy haciendo aquí y cuando me siento a comer en la casa. Y Dios, el Espíritu de Dios comienza a ministrar sanidad, liberación, comienza a contestar oraciones, aleluya, y clamores que están, aleluya, en la presencia del Señor. Pero si llegamos sin comunión y sin reverencia, lo que podemos hacer es faltarle respeto a nuestro Dios. La gracia impartida en medio de la cena del Señor obra poderosamente por medio de la fe y la entrega del creyente a favor de la santidad del alma, la sanidad del espíritu y la sanidad del cuerpo. Repito, cuando nosotros nos entregamos, el Espíritu de Dios comienza a obrar para la sanidad del alma, la sanidad del espíritu y la sanidad del cuerpo. Al reconocer la obra expiatoria de Cristo como Cordero inmolado de Dios, en la cena del Señor nos apropiamos por medio de la fe de todos los beneficios para los redimidos mencionados en Isaías capítulo 53, versos 4 al 6, que leí hace un momento. ¿Cuántos adoran al Señor? Estoy terminando, no se desespere, estoy terminando, gloria al Señor. ¿Cuántos aman participar de la cena del Señor? Si nosotros hemos tenido en nuestra mente, en nuestro corazón, otra idea de la Santa Cena, hoy es día de hablar con el Señor acerca de esto y enderezar nuestros pasos, empezando por mí, y acercarnos con reverencia, acercarnos con temor ante su presencia para celebrar la Santa Cena. En una ocasión, ustedes estaban celebrando la cena aquí, yo tenía que trabajar y me tenía que ir. Iban a celebrar la cena
Y yo había hablado con la hermana Ana en la oficina, que me tenía que ir a trabajar y me dolía en el alma, en el corazón, porque iban a dar Santa Cena y yo no podía participar. Y me fui a trabajar y dije, si me da tiempo, hermana Ana, ¿puedo venir a cogerla? Y ella me dijo que sí. Y cuando salí de trabajar, ese domingo, venía por ahí como alma que trae Cristo. Gloria al nombre del Señor. Ya con el chambón pegado, porque mi cuerpo estaba allá, pero mi corazón estaba acá. Y un anhelo, un deseo de estar aquí. Yo sé que a usted le ha pasado eso. Usted anhelando llegar aquí, una desesperación del alma. ¿Verdad, Puchito? ¿Te ha pasado una desesperación en el alma, en el interior del corazón? No quiero estar en otro lugar, quiero estar en tu casa. Ellos están gozándose allí, yo estoy acá en otro lado. Estoy trabajando, Padre. Estoy aquí cumpliendo. Y salí y llegué acá y ya habían terminado, estaban todos parados aquí todavía, adorando y glorificando al Señor, había terminado Santa Cena. Yo me paré por allí, como el niño cuando hace cucharita, ¿usted lo ha visto? Y estaba por allí, y el pastor, y la hermana Ana habló con el pastor me hizo señal, y yo pasé para acá, con uniforme de trabajo, y el pastor, aleluya, y gracias al Señor. El pastor se sacó un aparato de esto y lo puso allí y puso su libro y ofició la Santa Cena allí. Es un honor, privilegio inmerecido. Y me dio la Santa Cena y yo pude tomarla y fue algo que el Señor me concedió. Dios sabía cuánto anhelaba yo el no perderme ese momento hermoso. Y allí el pastor me ayudó, dirigido por Dios, y me dio la Santa Cena, me hizo allí, yo luego me postré y él siguió con usted. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero fue una experiencia que marcó mi vida para siempre. Oh, gloria al nombre de Jesús. Con olor a tuerca y a tornillo, pero llegamos, gloria a Jesús, y pudimos partir.